Fundamentos y rol del psicólogo educativo. Fase 2. Mi nombre es Isidro Antonio Argota Mora y los acompañaré en este inicio de la siguiente presentación. La perspectiva conductista. Esta se enfoca en el comportamiento observable y su modificación mediante estímulos externos. El conductismo frente al aprendizaje se centra en el comportamiento observable y medible, lo cual permite ser modificado mediante estímulos externos y reforzadores que permitan obtener el resultado deseado. Ahora bien, el conductismo le da importancia a lo que se puede medir, en sí, aquello que puede ver y se proporcione un resultado. Por ende, este deja a un lado la mente interna del ser y se centra en la conducta frente a procesos entre estímulo y respuesta intervenidos por el ambiente. Según Shell, citado por Leiva, indica que aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Esto sugiere que el aprendizaje implica un cambio duradero en el comportamiento debido a la práctica o experiencia. Autores que influyeron en el conductismo. Iniciamos con el padre del conductismo, John Watts, quien se enfoca en lo observable y objetivo frente al comportamiento humano. Seguimos con Frederick Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante. Y también encontramos a Ivan Pavlov, quien es conocido por el condicionamiento clásico. Además de otros autores, cada uno de ellos contribuyeron al conductismo, unos más que otros, pero el aporte de cada uno permitió el desarrollo de este enfoque. Ahora bien, autores del conductismo, Handel y Jackson, citado por Leiva, refiriéndose a los conductistas, anotan que, ¿por qué discutir sobre algo que nadie puede ver? Podemos ver el comportamiento y podemos ver el ambiente, y podemos ver que el comportamiento se adapta al ambiente. El estudio del aprendizaje podría, por tanto, ser el estudio del comportamiento se adapta al ambiente, sin andar atribuyendo mente a los animales. Conceptos claves para el conductismo. Encontramos el condicionamiento clásico, que es la asociación entre estímulos, la cual desencadena una respuesta de acuerdo a la situación implementada. Por otra parte, el condicionamiento operante es donde se encuentran las relaciones y acciones del sujeto de acuerdo a los reforzadores que incluyen en el comportamiento, lo cual lo puede fortalecer o debilitar. El rol del docente y el estudiante. Podemos evidenciar que el docente es aquel que lidera el proceso de enseñanza, ofreciendo los estímulos y refuerzos del aprendizaje, de acuerdo al ambiente que se presente. Y los estudiantes son los que reciben estos estímulos, lo cual contribuye a su aprendizaje y desarrollo frente al enfoque educativo. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Coral, estudiante de Psicología en la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión vengo a darles a conocer las perspectivas cognitivas del aprendizaje. Como podemos ver, esto surgió en los años 50 con una idea del conductismo, donde esto se enfoca en el proceso para descubrir al ser humano, cómo piensa, cómo aprende, identificando aspectos internos de información y considerando el aprendizaje. Podemos ver que esto es un proceso activo en el que podemos relacionar las teorías y centrarlas en el estudio de la mente, logrando así comprender cómo el ser humano y la memoria interpreta, procesa y almacena información. En el cognitivismo, según Saldarriaga, Zambrano 2016, él hace mención a la teoría de Piaget, reconociendo que esto es un proceso continuo donde los procesos mentales se elaboran a partir del esquema de la niñez, en relación con el desarrollo del conocimiento, y hace una reflexión en la teoría y la investigación empírica. También podemos observar la relación que hay entre docente y alumno, donde podemos ver características importantes que los seres humanos ordenan, filtran, recopilan, clasifican y valoran la información y dan forma a los instrumentos, estructuras de cada modelo para así poder interpretar o recuperar información.
En el desarrollo podemos aprender que el cognitivismo no solamente es la adquisición de conocimientos y evaluación cuantitativa, también podemos observar que es importante la perspectiva cualitativa. Hay procesos cognitivos complejos, de los cuales los cognitivistas dan a la mente y a los procesos mentales la importancia que el conocimiento no le dio. Se creía que la mente debía ser estudiada para llegar a entender cómo aprendemos, pero gracias al aprendizaje podemos entender que es un procesador de información como un ordenador, dándonos una perspectiva que, que sustituyó el conductismo como paradigma principal en la década de 1960. Concluyendo, les agradezco y les comparto que desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales como los pensamientos, la memoria y la resolución de conflictos pueden ser vistos como un esquema o construcción mental simbólica, en el cual el aprendizaje de este modo se define como un cambio en los esquemas del aprendiz. También podemos observar cambios en la conducta. También podemos ver que la persona en el cognitivismo utiliza la metáfora de la mente como un ordenador y la información entra, se procesa y lleva ciertos resultados a la conducta. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Morales Caicedo y en este momento voy a compartir el tema que nos compete, que es acerca del constructivismo. El constructivismo, conocido como un modelo pedagógico, es desde una perspectiva de un aprendizaje, de un diálogo permanente con reajustes permanentes, en el cual el objetivo primario sobre la educación es el aprendizaje. Podemos basarnos en el autor Granja 2015, que menciona que esta es una perspectiva teórica y de enseñanza centrada en un enfoque que plantea una realidad en la que existe una interacción entre el docente y el estudiante, conocido como un intercambio dialéctico entre los conocimientos del docente y el educando, de tal forma que se pueda llegar a una síntesis productiva para ambos y, en consecuencia, que los contenidos sean revisados para lograr un aprendizaje significativo. Adicionalmente a como lo plantea Granja 2015, podemos partir de lo que plantea Rosas y Sebastián 2008 en Granja Ortiz 2015 en la página 174, en donde ellos hacen un reconocimiento al constructivismo, lo voy a parafrasear, como una corriente de pensamiento de orientación, comprensión y tendencia reflexiva, también para comprender la realidad desde un nivel creativo en constante reestructuración, análisis y evaluación permanente, teniendo como papel activo el sujeto en su proceso de aprendizaje. Algo muy importante en lo que es el aprendizaje y el modelo de aprendizaje constructivista es que el estudiante jamás tiene un papel pasivo, está constantemente implicado con su aprendizaje, con sus procesos de aprendizaje, implica procesos metacognitivos, también procesos de autorregulación en el aprendizaje, modelos de autonomía o de autoeficacia educativa, lo cual conlleva a un aprendizaje completamente automotivado, flexible y con herramientas que conllevan a una organización, a una planificación de metas, alcance de objetivos de una manera eficaz. Por lo tanto, y para ser precisos, podemos observar que el proceso aplicado de aprendizaje que plantea este enfoque es un ejercicio constante de pensamiento reflexivo, de pensar y repensar el lugar y la relación en la sociedad para la formación integral del ser humano. Lo podemos hacer como una relación en lo que se plantea y se utiliza en el modelo pedagógico de la Corporación Iberoamericana, la Corporación Universitaria Iberoamericana, en la que estamos cursando actualmente la carrera de psicología, y también hacer un análisis comparativo de similitud en cuanto a que este es uno de los modelos que más se emplea a nivel internacional, digamos, haciendo un backup de lo que es analizar la carrera de psicología virtual. Hoy por hoy, de hecho, en la virtualidad, en el mundo del e-learning, se plantea este modelo constructivista como uno de los mejores enfoques más aterrizados para que el estudiante, a través de la autoeficacia, de la autorregulación, del aprendizaje, también de la conducta, pueda lograr procesos y resultados positivos, en tanto participativos y desde la experiencia individual en el aprendizaje, es decir, conseguir un cúmulo de experiencias y conocimientos dinámicos
que se adaptan y se reajustan permanentemente derivados del saber, producto del intercambio académico que conlleva el constructivismo a realizar. De manera que podemos hacer un análisis comparativo que el constructivismo se le puede yuxtaponer a lo que es el modelo conductista, como lo plantean mis compañeros, o lo que es el método de la teoría hipodérmica del aprendizaje y la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy diferente, ya que en el conductismo, el constructivismo siempre va a plantear un proceso de reanálisis, de adaptación y de observación del aprendizaje. No es como la aguja hipodérmica que llega y te inyecta todo el conocimiento y tú no tienes lugar al cuestionamiento, al debate, ¿no? Hay unas herramientas aquí para seguir siendo más puntuales, que en la metodología de enseñanza del constructivismo se tienen en cuenta estos privilegios del aprendizaje aterrizados en operaciones mentales inductivas, reconocidas en la secuencia del trabajo, el análisis, el planteamiento de las relaciones, los factores implicados en ellas y su generalización, como en el cual se puede reconocer el diálogo desequilibrante mediante preguntas, cuestionamientos y foros que dan lugar al cuestionamiento participativo y social individual. También, como lo plantea Ortiz y Granja, que es lo que estamos hablando, pues se marca una gran diferencia entre el método constructivista y el método conductista, ¿no? Como lo que planteaba Skinner, ¿no? A través de reforzadores continuos en el aprendizaje. Entonces, un elemento muy importante a rescatar es que el sujeto no es un mero sujeto reactivo o pasivo ante el estímulo del aprendizaje, es un sujeto que se involucra positivamente. Es decir, a manera de conclusión, el constructivismo rescata al sujeto cognitivo negado antes por concepciones conductistas e innanistas, tal como se refieren Rosas y Sebastián 2008 en Durán y Palacios. Así que bueno, muchas gracias. Recuerdo que mi nombre... Diferencias entre las perspectivas del aprendizaje. Según Church, 1986, aprender se define como una transformación duradera en la conducta y en las habilidades para comportarse de cierta manera, que se producen como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. El conductismo se centra en los cambios observables de la conducta como resultado de aprendizaje. Esta perspectiva ha sido muy influyente en la educación, especialmente en el desarrollo de métodos de enseñanza como instrucción programada y el aprendizaje por objetos. Diferencias en las perspectivas del aprendizaje. El cognitivismo se centra en cómo el estudiante procesa y almacena información y cómo utiliza esta información para aprender. Esta perspectiva ha dado lugar a un enfoque en el aprendizaje centrado en el estudiante y en el desarrollo de estrategias de aprendizaje como la resolución de problemas y el pensamiento lógico. Los elementos característicos de este enfoque es enfoque de procesos mentales internos, importancia de la construcción del conocimiento, aprendizaje del proceso activo y significativo. El rol del docente es facilitar el aprendizaje y guiar al estudiante. Y el rol del estudiante es construir activo a su propio conocimiento. Según Leiva, 2005, el aprendizaje es principalmente inferencial, lo que significa que no lo percibimos directamente, sino que podemos identificarlo a través de los productos resultantes del conocimiento adquirido. Este se refleja en las expresiones verbales, escritas y conducta de las personas. El conductismo se centra en el papel de la interacción social y la colaboración en el aprendizaje. Esta perspectiva ha dado lugar a un enfoque en el aprendizaje experimental y el desarrollo de comunicaciones de aprendizaje. Los elementos característicos son enfoque de la interacción social y la colaboración, importancia del contexto social y el aprendizaje, aprendizaje con el proceso de construcción social del conocimiento. El rol del docente es mediar el aprendizaje y promotor de la interacción social, y el rol del estudiante es participante activo de la construcción del conocimiento. El enfoque socioculturales se centra en el papel de la cultura y la sociedad en el aprendizaje. Esta perspectiva ha dado lugar a un enfoque en el aprendizaje situado y en el desarrollo de la comunicación de aprendizaje. ¿Cómo se explica el aprendizaje? Se produce a través de la participación en prácticas sociales y culturales. Los elementos característicos son la influencia de la cultura y la sociedad en el aprendizaje, la importancia de la participación en actividades significativas
y aprendizaje como un proceso transformador social.